¿Me senté en tu sitio? Está bien, está bien. Estamos cómodos y contentos. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. En esta transformación digital que hemos vivido, la pandemia nos ha dejado muchas lecciones aprendidas y también nos ha demostrado que la tecnología cada vez se vuelve más importante y relevante en nuestro día a día. Pero acá nuestras lecciones es cómo podemos transversalizar toda esta tecnología, toda esta innovación. Ericsson desarrolló un estudio que se llama 5G for Business de Ericsson, en donde muestra que las próximas 10 industrias como la energía, el transporte, la parte minera, toda la parte aeroportuaria, serán industrias que serán claves para el desarrollo económico de los países. En este sentido, pues aquí la pregunta más importante, y me gustaría en unos minutos tener la visión de cada uno de ustedes para saber cómo 5G, esta tecnología que según nuestro estudio pronostica 700,000 millones de dólares de ganancia global a nivel mundial para 2030, puede mejorar la economía de México. Esta visión global de transformación digital, ¿cómo impacta a México? ¿Podemos empezar contigo, Enrique, por favor? Sí, bueno, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación a Forbes y a Ericsson. Bueno, 5G es una tecnología que, como bien mencionaban, multiplica por 10 lo que estamos, o por más, ¿no? O sea, lo que estamos acostumbrados a ver en velocidades y en latencias, disminuye las latencias. Lo que lo hace principalmente, en mi opinión, una tecnología que va a acelerar la parte de la automatización en los procesos industriales y la parte de Machine Learning, parte de lo que también es los procesos que yo creo que en un país como México van a tardar un poco más, como son los carros autónomos, porque necesitamos, pues obviamente, desarrollar una infraestructura vial en nuestras ciudades y en nuestras carreteras que todavía no está preparada para carros autónomos. Sin embargo, llegaremos a ese punto. Yo creo que lo primero va a ser en grandes zonas industriales, en donde nos va a ayudar precisamente a tener una mejor eficiencia en productividad a través de la automatización de los procesos. Nosotros estamos viendo actualmente que las grandes inversiones que se han hecho en Estados Unidos que es nuestro referente de mercado en estas tecnologías, a pesar de que ha habido grandes inversiones gigantescas en compra de espectro de parte de los operadores y en un despliegue de infraestructura para poder estar presente con la tecnología 5G en los grandes mercados, sobre todo, no ha habido realmente un incremento en los ingresos de los operadores. Entonces, vemos que realmente esto va a estar muy dirigido principalmente en los procesos industriales más que en el uso de las personas por lo pronto. Cuando ya tengamos una red mucho más desarrollada, porque como bien decía Javier, por cada sitio que tenemos ahorita en zonas urbanas, pues se van a tener que poner 10. O sea, esto estamos hablando de que es una multiplicación de la infraestructura gigantesca. Y además, la red 5G se convierte en una red alámbrica. O sea, todo tiene que ser conectado por fibra. Los sitios no pueden estar conectados por microondas entre uno y otro o inalámbricamente, porque no le daría la capacidad de velocidad para dar el servicio eficiente para lo que está hecho esta banda. Entonces, tiene que ser una red con una gran cantidad de fibra urbana, sobre todo, desplegada para poder estar presente en todos lados. Entonces, yo creo que sí va a haber un aumento importante en la productividad, sobre todo primero en la parte de telemedicina, como decía bien Shafiq, en la parte de procesos de manufactura, y poco a poco se irán incrementando otros servicios. En educación, pues obviamente podemos hacer muchas cosas, pero yo creo que
pues es más, con la tecnología que tenemos ahorita, pudiéramos haber hecho muchas cosas en educación que no las hicimos. No volteamos a ver eso como país, y no es solamente el hacer la red, hay que proveer de equipos terminales, y hay una gran falta de equipos terminales en las familias mexicanas para que realmente tengan una educación de calidad en sus casas. Entonces no es solamente voy a hacer la red y ahí la tengo, sino también el que la gente pueda pagar. Decía Shafiq que tenemos aproximadamente un 70% de penetración de internet en el país, con zonas urbanas del 78%, probablemente en una ciudad como el Distrito Federal, en grandes áreas estamos arriba del 80, 85%, en zonas rurales habrá algunas que tengamos el 30%, en otras tengamos el 60%, pero no es un problema de disponibilidad de la red, es un problema económico, es un problema que tenemos que resolver en la economía de las familias, y esto va a tener que ser con dinero público. Tenemos que entender que el dinero público tiene que ir a subsidiar a las personas más desprotegidas para cortar nuestra brecha digital. Y tenemos que entender, como dijo también Shafiq, hay una red que es una asociación público-privada, que es Altán, en donde tendrá que haber, y aparentemente está habiendo, dinero público, pero para llegar en donde no hay nadie. Porque para que la fibra, para que el 5G funcione, tiene que haber fibra ahí. Si no, el 5G no va a funcionar, porque ¿cómo le llegas con altas velocidades? Tenemos que desplegar grandes cantidades de fibra en el país para poder realmente tener una mejor efecto en este tipo de tecnologías y en cualquier tecnología, ¿no? Pues ya me alargué mucho. Yo creo Sí, que ahí muchas gracias, Enrique. Hablamos de automatización, de asequibilidad, de infraestructura, de aumento de productividad. En esta visión, me gustaría, Karen, que nos dijeras cómo ven la transformación digital en el sector en donde tú te desarrollas para poder transversalizar las tecnologías. Claro que sí, antes que nada, muchísimas gracias, gracias Elizabeth y gracias a Forbes por la invitación y a Ericsson a este espacio y por contemplar a la industria minera, que como bien lo comentabas hace unos momentos, es una industria pues esencial, me atrevería a decirlo, no solamente para el desarrollo de cualquier otra industria como primer insumo de cualquier cadena productiva, sino también para lo que hacemos día a día y justamente para tener todos los aparatos como celulares, computadoras que contienen más de 35 minerales cada uno de ellos para su elaboración y que nos permiten justamente la conectividad. La industria minera, por supuesto, no es la excepción en cuanto a la automatización y a este cambio transversal del cual hablas. En el sector minero, y vale la pena resaltarlo y quiero hacerlo ante este auditorio que estoy seguro muchos de ustedes lo conocen, pero es una industria que tiene muchos mitos alrededor. Aún en la actualidad hay gente que cuando le habla a uno de minería piensa que en un minero con una pica y una pala y en la época de la colonia, la realidad es que no hay nada más alejado que eso. Y cuando hablamos de la minería que agremia la Cámara Minera de México, que representa cerca del 90% del valor de la producción minero-metalúrgica a nivel nacional, les puedo asegurar que estamos hablando de una minería responsable y de una minería que va encaminada a una minería 4.0, le llamamos nosotros. La automatización, por supuesto, es algo que día a día en las minas podemos verlo no solamente aumentando la productividad de los procesos, sino también en todas las regiones mineras. Hace unos momentos comentaba el presidente de Ericsson justamente que la conectividad en las zonas rurales, de acuerdo a datos del INEGI, es del 15%. Esto para el sector minero representa un gran reto, ya que vale la pena resaltar que operamos en su mayoría en regiones muy alejadas de la urbanidad, en donde pues, realmente la minería se vuelve la única opción, no solamente de trabajo, sino de desarrollo y de calidad de vida, un brazo de apoyo importante para los gobiernos locales y federal al llevar justamente toda esta infraestructura en general, y también hablamos de la de telecomunicaciones a estas zonas alejadas. Actualmente y en una era globalizada, todas las industrias y la sociedad tenemos que buscar ser más competitivos.
el tener justamente estos procesos de automatización, manejando equipos a distancia, equipos vía remota, a través de controles de seguridad, nos permite no solamente ser más eficientes, sino ser operaciones mucho más seguras y estables. Así que la visión que tenemos como sector es que todos vamos encaminados a esta nueva era, a esta nueva minería y, por supuesto, a toda la cadena de valor que nos permite justamente tener esta mayor conectividad en tiempo real con toda la proveeduría también hacia las regiones mineras. Muchísimas gracias, Karen. Como bien lo has mencionado, la minería tiene un factor esencial en nuestro día a día y a lo mejor no lo percibimos, es como el espectro, ¿no? Está ahí, pero no lo vemos. Es correcto. Bueno, Sergio, me gustaría que nos dieras tu visión, por favor, en esta transformación, en este sueño, en este Imagine Life. Bueno, en el contexto del 5G y de las cadenas de valor, creo que tenemos que mirar un poquito de dónde venimos. Venimos de una pandemia que ha acelerado el proceso de transformación y que ha acelerado la necesidad de conectividad. Y de alguna manera, si miramos la evolución de dónde venimos y qué nos han enseñado la pandemia, qué hemos podido ver en ese contexto, una de las primeras cosas que hemos podido ver es la relevancia de estar conectados. O sea, no es la primera pandemia que enfrenta la humanidad, pero sí es la primera pandemia que enfrenta con una sólida infraestructura de telecomunicaciones, que de alguna forma permitió que algunas personas enfrentaran la crisis de una manera y otras de otra. En este contexto se notó la gran relevancia y el gran trabajo que tenemos pendiente por conectar a los no conectados. Creo que la sociedad ha demostrado la gran diferencia de quienes tienen el acceso a la comunicación y quienes no la tienen. Desde trabajar, desde atenderse médicamente, desde estudiar. Los estudiantes que tenían más acceso a la comunicación pudieron solventar de alguna manera, de una forma distinta, el proceso de encierro que enfrentamos. Había chicos que tenían que caminar hasta un cerro para encontrar señal y poder conectarse y tener las clases virtuales, cosa que demostró de alguna manera el largo camino que tenemos pendiente. Y otra de las cosas que mostró este proceso es que estamos en un proceso de transformación que tiene más de cultural y de tendencias que de tecnología. Se ha acelerado entre 5 y 7 años el proceso de transformación en esta crisis que vivimos por la pandemia del COVID-19. Cosas que pensábamos impensables sucedieron. El comercio electrónico se multiplicó por 2, crecimos en la penetración de servicios, crecimos en la teleeducación. Ya el 70% de los adultos dice que estaría dispuesto a hacerse atender virtualmente por un médico, cosas que antes eran impensables. Ha cambiado la rutina de todos y creo que de alguna forma lo que nos queda pendiente es cuán relevante es la conectividad, cuán relevante es el camino que nos queda y se nos presenta una oportunidad con el 5G. Dicen que las tecnologías impares son las que generan los grandes saltos. Del 2G al 3G se generó un gran cambio en la adopción de conectividad y de dispositivos. Del 3G al 4G pasó casi lo mismo, pero más rápido. Y el 5G es una tecnología que nos va a permitir o que nos presenta una enorme oportunidad como ecosistema, y me encantó la frase de Chafik y que citaba después Javier, creo, sobre que esto es una plataforma. Efectivamente, esto es una plataforma para que como ecosistema generemos un cambio que requiere de todos los actores, de la industria, de los fabricantes, de la regulación, de la academia, y que requiere del insumo que lo mencionaban hace unos minutos. El insumo principal de esto es el espectro. Está demostrado que en los países en donde el espectro es un recurso costoso se desarrolla menos y ya está demostrado que no hay que tasarlo tanto. Y tenemos un país con una brecha de conectividad grande, con una enorme necesidad de seguir avanzando, con una excepcional oportunidad de hacer un catch-up con el resto de economías, de ser un faro, de ser un norte en la región, de ser un ícono de desarrollo en la región. Y creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad como actores de ecosistema. Perfecto, Sergio. Tocas temas importantes.
cómo la conducta humana se ha modificado a través de la pandemia. Nos hemos digitalizado, se dice que dimos un salto digital de al menos 7 años, esto es decir, en menos de un año evolucionamos lo que debíamos haber evolucionado en 7 años. Y en esta evolución, dentro de todo este ecosistema digital, ¿cómo juegan? ¿Cuál es el juego de las verticales, de los negocios? ¿Cómo nos transversalizamos? Porque al final la sociedad está cambiando y cada vez más la industria se va automatizando. En estas verticales, Luis, me gustaría que tú, que vienes de una empresa de ABB, de tecnología, de desarrollo, nos des tu punto de vista. ¿Cuáles las lecciones aprendidas de toda esta pandemia para las verticales en los negocios? Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Forbes Ericsson por la invitación. Estoy muy emocionado de compartir foro y platicar de lo que viene en el futuro. Y bueno, hablando de transformación digital, si comparamos a México con otros países, por ejemplo en Europa, la realidad es que vamos retrasados. Pero el COVID ha sido un acelerador inmenso para adopción de la digitalización, al igual que la 5G. Por ejemplo, en segmentos clave como lo es la industria y construcción, hemos visto muchísimos avances. En la industria en específico, hemos visto que anteriormente las empresas no querían o estaban renuentes al cambio, renuentes a invertir en nuevas tecnologías, ya sea porque tenían costos muy elevados, ya sea porque tal vez tenían un equipo ya existente digital, obsoleto, pero lo tenían ahí, o porque no había soluciones que se adecuaran a sus necesidades. Pero hoy en día, lo que estamos viendo en la industria es que las empresas que empiezan a implementar soluciones digitales pueden lograr ahorros de 20% en consumos energéticos, implementando estrategias de eficiencia energética, haciendo uso de la inteligencia artificial, que eso es importante. También vemos reducciones de hasta el 30% en costos de mantenimiento, al empezar a trabajar con soluciones que dan mantenimiento predictivo, es decir, te avisan antes de lo que pueda pasar en cualquier equipo. Y mucho más importante aún está la parte de paros no programados. Con las soluciones digitales mitigamos los paros no programados en las industrias, esto que se traduce a incremento en productividad y reducción de gastos operativos. Y por otro lado, en una vertical súper importante que es la construcción, estamos viviendo una transición histórica a nivel global, la migración urbana más grande de todos los tiempos, en donde para 2050 se estima que al menos 70% de la población va a vivir en ciudades. Esto que conlleva a que cada año, durante 30 años, se van a tener que construir ciudades del tamaño de París. Obviamente esto hablando a nivel global, pero también repercute en México. En México estamos viendo una explosión, un boom en edificaciones, en edificios comerciales, centros comerciales, hospitales, hotelería, pero lo importante de esto es que los edificios como tal ya nacen inteligentes. Los requerimientos son muy específicos para ser eficientes en el tema energético, para tener dispositivos conectados, para tener automatización, que anteriormente, ustedes seguramente saben, ¿no? El Alexa es un lujo, más que nada, hay un hobby para algunos, pero ahora la automatización, además de lujo, además de confort, la estamos viendo para lograr objetivos de sustentabilidad, que es súper importante. Y bueno, sumado a esto, con la pandemia también en ABB aprendimos que debemos ser flexibles a los cambios. La volatilidad llegó para quedarse. Empezamos con COVID, hay muchos temas políticos a nivel global que pueden impactar la cadena de suministro, pueden impactar el comportamiento de los clientes, y como organización tenemos que desarrollarnos y desarrollar a nuestros colaboradores para que puedan reaccionar no de una forma reactiva, más bien más proactivos, ser flexibles y poderse adecuar a los cambios del mercado, ¿no? No obligar al mercado a adaptarse a nosotros, más bien tener la flexibilidad para poder adaptarnos al mercado y así lograr ser exitosos en los diferentes segmentos de mercado que tenemos.
Muchas gracias, Luis. Has tocado un punto importante. En Ericsson consideramos que existen 3 factores que van a dar forma al futuro. Uno de ellos es la sociedad, como ya bien lo mencionaron. Otro de ellos es la geopolítica, el elemento geopolítico que es muy importante. Y, por supuesto, el tema que nos ocupa hoy, la tecnología. Nos damos cuenta que 5G, entonces, aporta bastantes beneficios a la sociedad, desde ahorro de energía, la velocidad, ¿no?, la latencia, y muchas otras cosas. Pero vamos con Enrique otra vez. Sabemos que la Cámara cuenta con más de 85 años en México en la presencia y con más de 1000 empresas en todo México. Y en este sector, con tantas empresas, con toda esta visión, ¿cuáles son los principales beneficios, Enrique, que tú ves que 5G puede traer para la industria, para las empresas, en esta transformación digital, en esta productividad? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Tú que tienes esa sensibilidad con todos tus agremiados. Bueno, la Cámara agrupa a todas las empresas, bueno, no a todas, la mayoría de las empresas, sobre las principales empresas de telecomunicaciones en México. Estamos, pues AT&T, está Altán, inclusive también está Altán, está Megacable, Televisa, Total Play, Telefónica y otras de telecomunicaciones, todos los proveedores de equipos de telecomunicaciones, los compañías que manejan todos los sistemas de informática, ¿no?, y la industria electrónica. Entonces, todos somos grandes o proveedores o usuarios de telecomunicaciones. Somos los service providers que le llaman, los proveedores de servicios. Entonces, pues obviamente el 5G es un eje central dentro de la Cámara para lograr objetivos, para que los mismos socios, todos los socios de la industria electrónica, pues usan procesos de manufactura, líneas de manufactura y usarán la tecnología 5G para efectos de automatización y mejorar productividades. Los operadores de telecomunicaciones pues usarán la tecnología 5G para proveer esos servicios y proveer esa red que es tan necesaria para poder hacer uso de todo lo que viene en tecnología de automatización, de manufactura, de inteligencia artificial, de machine learning. Entonces, somos unos grandes beneficiarios del 5G, todos los afiliados a la Cámara. Y la realidad es que yo es lo que les decía al principio, yo creo que principalmente en los primeros años los grandes beneficiarios van a ser los usuarios industriales, los de procesos, no tanto el ser humano. Ahí va a tardar un poco, el ser humano no va a ver tantos beneficios todavía en la 5G, sobre todo el ciudadano común, ¿no? Porque las velocidades que se pueden proveer a través de 4.5G, pues son bastante aceptables y no sé qué tanto va a estar dispuesto a pagar el usuario común para subir a velocidades de 5 gigas en su teléfono celular. Eso, porque algo lo tiene que pagar, eso no… AT&T y Telcel todavía no son ACs, son todavía SAs, ¿no? Entonces todavía buscan la rentabilidad. Entonces, pero sí, somos unos grandes beneficiarios en la Cámara de esto. Así es. Bueno, vamos contigo, Karen. En todo este entorno, me gustaría que nos platiques en el sector minero, ¿cómo cambia o cómo aporta 5G a la cadena de productividad de la industria? Bueno, lo comentaba hace unos momentos Enrique, 5G definitivamente es mucho más rápido, una conectividad que aumenta obviamente la productividad, y cuando lo hablamos específicamente en los procesos productivos, que coincido completamente, que creo que vamos a ser los primeros beneficiarios de esta nueva tecnología, hablamos de una conectividad mucho mejor. Voy a poner un ejemplo, en las minas subterráneas, que tan solo por las condiciones geológicas es una conectividad compleja, y cuando hablamos de maquinaria, que en México cada día más empresas se suman al manejo de maquinaria vía remota desde la superficie, esto obviamente va a aumentar mucho la productividad.
Y algo que vale la pena destacar, y lo comentabas hace un momento, Luis, es que justamente esta tecnología también va a ayudar a que contribuyamos de manera mucho más rápida a los objetivos de desarrollo sostenible y justamente a toda esta nueva política ESG en el manejo de procesos, de descargas de agua, de seguridad, que para la minería responsable, y quiero hacer la anotación por la desafortunada tragedia que ocurrió recientemente en un pozo ilegal, porque nosotros no le llamamos mina, es una operación completamente ilegal en Coahuila. Para la minería moderna que opera en México, la minería responsable es fundamental la automatización, y es fundamental porque esto también nos brinda mucho mayores índices de seguridad de nuestras operaciones. Así que la contribución directa de 5G va a ser, por supuesto, mucha mayor productividad, más eficiencia, una mayor contribución a nuestros objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, algo que es vital para nosotros, mucho mejores índices en materia de seguridad. Muchas gracias. Sin duda es un punto importante, la seguridad. Siempre estamos pensando en cómo hacer todas nuestras operaciones más seguras. En este entorno de seguridad, de eficiencias, sin duda 5G obviamente va a desatar una explosión de IoT, ¿no? De Internet of the Things, cosas conectadas. Y en este sentido, Sergio, ¿cuál sería la visión de transversalizar 5G a las empresas? ¿Cuál sería la estrategia de un negocio para poder convertirse en 5G o automatizarse? Ya vemos por ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, empresas como voy a hacer un disclaimer, como Amazon, ¿no? Que tienen totalmente sus centros de servicios automatizados. Y obviamente todo esto está soportado por redes como 5G que pueden lograr que funcione a la perfección. Por favor, Sergio, dinos en tu visión. Gracias. Yo coincido con lo que mis compañeros compartían. En el corto plazo, efectivamente, esto es una solución más de B2B y es una solución de simplificación de la conectividad, de captura de la oportunidad de los beneficios que tiene 5G. Pero no tenemos que olvidarnos que durante un tiempo, y bastante largo, van a coincidir el 4G y el 5G. Entonces, hoy por hoy el 80% del tráfico de datos está sobre redes 5G. Hace unos años el 67% estaba sobre redes 3G, lo que significa que ha habido un gran movimiento de la red 4G, y la red 4G va a seguir teniendo un rol importante en el corto y medio plazo para el desarrollo de la conectividad. Y por eso es importante que no dejemos de lado la relevancia del 4G mientras que vamos buscando las soluciones y las aplicaciones que generen ese salto en la economía digital del país para el 5G. Y nosotros en ese sentido en AT&T estamos comprometidos en seguir fortaleciendo nuestra red 4G, que hoy ya tiene más de 100 millones de personas cubiertas, y seguiremos trabajando en eso, y hemos incorporado a Telefónica a nuestra red, que también sus clientes van a tener beneficios por estar conectados a esa red. Entonces, creo que no tenemos que olvidarnos del 4G en este proceso de transición, y la otra cosa que no tenemos que olvidarnos son las pymes. Estamos hablando de las verticales, de la minería, de la salud, de la educación, del transporte, de los puertos, por ejemplo, pero también tenemos que pensar en que antes del usuario final posiblemente vengan soluciones para pymes, que son el 90% de la economía. Y creo que tenemos que también pensar en cómo en conjunto en ecosistema trabajamos en fomentar desarrollo de soluciones para ese grupo. Cuando nosotros en AT&T nos planteamos el lanzamiento de 5G, dijimos cómo hacemos una diferencia, cómo creamos una dinamización del ecosistema para que México pueda dar este salto adelante. Y lo que dijimos es, bueno, empecemos a trabajar en un 5G con propósito, en una innovación con propósito, en un movimiento que empiece a involucrar academia, fabricantes, reguladores y empresas. Y en ese sentido, si bien hoy por hoy creo que, como decías hace un minuto, creo que en la minería está claro, esto es eficiencia, es rapidez, es densidad de conectividad, es seguridad, y todos esos beneficios vienen por el 5G. Creo que tenemos que prestar atención en qué vamos a hacer con las pymes,
que de vuelta representan el 90% de la generación de empleo en el país y también representan un factor importante en el desarrollo. ¿Y cómo en conjunto desarrollamos soluciones? Estábamos trabajando con un proyecto que tenemos que se llama Innovadoras, que son proyectos de mujeres aplicados a la tecnología, y veíamos pymes que están utilizando la tecnología para resolver problemas de otras pymes. Y creo que como grupo, y por eso me he llamado a este foro, porque creo que somos los que hacemos la realidad, tenemos que ver cómo creamos valor para las pymes también. No sé si te contesté. No, claro que sí, has tocado puntos importantes en donde pues nos damos cuenta que es un tema de todos, ¿no? De industria, de gobierno, de inversión, de poner atención en cómo vamos transformando el país. Y en este sentido me gustaría, Luis, comentar contigo, porque sabemos que ABB México es una empresa que no deja de invertir en el desarrollo de soluciones y productos innovadores, pues para seguir impulsando obviamente la transformación digital. ¿Cómo logramos en ese sentido que la tecnología sea inclusiva y no excluyente? ¿Cómo esta transformación digital de 5G puede llegar a todas las industrias y no solo que sea un negocio B2B, sino que llegue a todas las industrias, a las pymes, a la sociedad, a la academia, a todos? Dijiste algo súper importante, innovación. Innovación está en el ADN de ABB por más de 130 años que fue fundado, y al ser pioneros en electrificación y automatización, tenemos el objetivo de liderar la transformación digital para todos los clientes, no solamente grandes empresas, también pequeñas, medianas. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos una plataforma que se llama ABB Ability Energy Manager, una plataforma desarrollada en la nube, en colaboración con Microsoft, que ayuda a los clientes a poder reducir consumos energéticos y poder reducir emisiones de CO2. Pero cuando hablamos en la nube, cambiamos un poco la idea que teníamos de, oye, hay que hacer una inversión grande en CAPEX para tener una solución, lo movemos y ahora lo vemos más como en OPEX. Con este tipo de soluciones podemos tener retornos de inversión de 2, máximo 3 años, y al ser en la nube es una plataforma que puede ser implementada en cualquier segmento. Sí, lo hemos implementado en empresas grandes, empresas multinacionales, pero también hemos tenido acercamiento e implementaciones en pequeñas y medianas empresas en la industria, pero no solamente en la industria, también lo hemos implementado en edificios, centros comerciales. Ahorita el segmento hotelero está muy interesado en este tipo de tecnologías, así que al tener una tecnología en la nube, pues abre las puertas para que mucha más gente pueda participar e iniciar su transformación digital, al menos en la parte energética. Y por otro lado, en el segmento de construcción, igual no sé si lo sepan, pero ABB tiene un portafolio muy completo para automatizar edificios, desde controlar una persiana, controlar iluminación, pero ya estamos dando un paso mucho más allá. Hoy en día, en conjunto con Brainbox AI, que es una empresa canadiense, desarrollamos una tecnología que puede convivir con sistemas de gestión de edificios existentes, famosos BMS, Building Management Systems. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es aprovechar toda la información que ya está siendo tomada por este sistema existente, que es localmente, no tiene conectividad con la nube, y lo que hacemos es mandar la información a la nube. Obviamente, una vez en la nube, empezamos a desarrollar algoritmos predictivos con Machine Learning, con Deep Learning. Lo que hace la plataforma es aprender cómo se comporta el edificio, y una vez que aprendió cómo se comporta, empieza a implementar estrategias de eficiencia energética para reducir costos energéticos, principalmente en aires acondicionados, y también para reducir emisiones de CO2. Esto no necesita una gran inversión, igual al ser en la nube es escalable, son costos asequibles, y lo que veo es que con el 5G vamos a ver una aceleración mucho más rápida en la adopción de estas tecnologías. Digo, si bien ya lo estamos implementando hoy en día, que es accesible para prácticamente cualquier segmento, cualquier tipo de cliente, con 5G, si vemos que va a haber una aceleración
mucho más importante en la adopción de nuevas tecnologías como las que acabo de mencionar. Muchísimas gracias, Luis. Ya hablamos de eficiencia, de innovación, de compromisos transversales, ¿no? de la industria, la academia, el gobierno, pero todo esto tiene retos, todos estos beneficios se enfrentan a grandes retos. Enrique, ¿cuáles son los principales retos regulatorios y de política pública para la industria de telecomunicaciones en esta transformación digital? Ya lo mencionaba Javier en su intervención. Mira, el principal reto que tenemos es Estado de Derecho. Que exista un Estado de Derecho y que se respete. Que haya un enforzamiento de la ley, que el instituto pueda intervenir, que tenga poder de intervenir para poder tener una agilidad en el despliegue de redes, sobre todo, como decía Javier, son casi 2.500 municipios, son 32 estados. El principal problema es que la ley federal dice una cosa, los municipios pues simplemente la ignoran, no todos, hay que ser justos, no todos. Hemos empezado ya con la Subsecretaría de Transporte, que el arquitecto Jiménez Pons, que ya se retiró, mesas de trabajo para precisamente despliegue de redes y la seguridad. La otra es la seguridad. O sea, tenemos grandes incidencias de delincuencia en el país. Los grupos delincuenciales muchas veces no dejan desplegar redes, piden derechos por trabajar, por desplegar, por tender fibra, por poner una torre. Y esto se va a multiplicar. O sea, si la 5G, ahorita creo que la distancia entre torres, entre sitios, es un promedio de 2.700 metros actualmente, y para el 5G tienes que estar entre 150 y 200 metros. Imagínense el gran trabajo que hay que hacer, y además todas tienen que estar conectadas por fibra. Entonces, o tenemos un Estado de Derecho o tenemos un Estado de Derecho. Y eso no existe, desafortunadamente. En una gran parte del país. Y aquí apuestan muchas veces los municipios. Dice, bueno, pues sí, no tengo derecho a lo mejor a cobrarte, pero te obstruyo con la policía, te obstruyo con una bola de cosas, no ejerzo un acto de autoridad para que no tengas una prueba y vayas con un juez, porque si no hay un acto de autoridad, el juez dice, oye, pues a mí no me has demostrado que el municipio te está molestando, o que los comuneros te están molestando, o que el ejido no te deja pasar, o que la Unión de Colonos no te deja poner una torre, ¿no? O que no puedes tender la fibra, o que la Comisión Federal de Electricidad se tarda 4 meses en darte una factibilidad para conectarte a la energía. Entonces, eso es lo que obstruye más el despliegue tanto de redes como de sitios para desarrollar una red 5G o cualquier tipo de red de telecomunicaciones. Y luego vas con un juez y el juez te dice, yo no soy competente, vete con los de telecomunicaciones, y la fila en el de telecomunicaciones es de 6,000 expedientes. O sea, tu expediente es el número 6001. Entonces, ¿a qué le apuesta el presidente municipal? Pues que te vas a tardar 2 meses y medio a ver si te dan una suspensión provisional. Entonces dice, o vienes y te arreglas conmigo, o te vas 2 horas, 2 años o 2 años y medio parado sin poder hacer tu red, o sin poder poner la torre, o sin poder poner el sitio. Entonces, ese es un grave problema. Hay que resolverlo. Y la única manera es realmente tener una ley fuerte federal, porque esto debe ser federal. Si se lo dejamos a los municipios y que cada municipio lo regule, hay grandes iniciativas. Ahorita aquí en el DF hay una iniciativa porque quieren soterrar, dicen ahora soterrar o hacer subterráneo el cable. Eso es, no saben de lo que están hablando, lo caro que es eso, lo caro que le va a salir el usuario va a tener que pagar, alguien tiene que pagarlo. Somos uno de los países con ingresos promedio por usuario más bajos, ustedes lo ven, o sea, lo ve Telefónica, lo ve Telcel, o sea, y sin embargo, cuesta lo mismo hacer una red aquí que en Estados Unidos.
La única diferencia es a lo mejor la mano de obra, pero es más, el espectro es más caro, la energía es más cara, los equipos son los mismos, ¿no? O sea, no es que es más barato comprar una célula aquí en México que en Estados Unidos o que en Francia, cuesta lo mismo, o a lo mejor hasta más, porque los volúmenes que compran en Estados Unidos pues son mayores. Bueno, por ahí andan, no hay grandes diferencias, porque luego hay cláusulas ahí en contratos del Most Favored Country, quién sabe cómo les llaman, entonces podemos emparejar eso, pero nuestros ARPUs son mucho más bajos que los de empresas, sobre todo de nuestros socios comerciales. Probablemente andamos muy al parejo de Centroamérica y de Sudamérica, y eso es. Estado de Derecho es un costo muy grande, la seguridad es un costo muy grande que nos pone costos adicionales a todos los operadores. Así es, infraestructura, barreras, despliegue, espectro, costos. En este sentido, Karen, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles serían los incentivos correctos para que este entorno digital, este ecosistema fluya, esta transversalización de las empresas pueda ser viable? Bueno, si hablamos de incentivos, yo creo que iniciaría un poco en el sentido de lo que comentaba Enrique, por políticas públicas que realmente incentiven, que vuelvan mucho más competitivos los precios, que detonen mayores inversiones. Cuando hablamos de los altos costos del espectro y cuando hablamos de los sectores industriales, existe una gran incertidumbre jurídica actualmente, que también la mencionaba el comisionado. Esa incertidumbre jurídica tiene como consecuencia la ausencia de inversiones o la fuga de estos capitales a algunas otras regiones en el mundo, los cuales pudiesen invertirse aquí y detonar mucho mayor desarrollo. Y por supuesto, como sector industrial, al tener estos incentivos para que México sea un país nuevamente atractivo y competitivo en inversiones, y lo hablo específicamente en minería, estas mismas inversiones que se detonan aquí podrían multiplicarse en temas de tecnología. Y sin duda algo que también comentaban hace algunos momentos y no quisiera dejarlo fuera, es este trabajo tripartita entre autoridades, empresas y academia, justamente para impulsar la innovación. Muy bien, muchísimas gracias. Incentivos, políticas, planes sectoriales, como se llamen. Sergio, tú dinos, ¿cómo influyen todos estos elementos en la transformación digital y cuál sería el beneficio inmediato de que todos estos elementos se conjunten y logremos tener una transformación en México? Del otro lado de la brecha, claramente tenemos los 20 y tantos millones de empleos que se van a generar por el 5G, tenemos los trillones de dólares de impacto en el PBI, tenemos la inclusión de los géneros y de los distintos niveles socioeconómicos del país, de las zonas rurales y de las urbanas. Pero ¿cómo cruzamos esa brecha? ¿Cómo atravesamos ese puente? Y de vuelta vuelvo a mi punto inicial. Esto es un trabajo de ecosistema. Es un trabajo de políticas públicas, un trabajo de regulación, un trabajo de atacar los problemas, de lo que decía hace un minuto, estabilidad jurídica, es vital, son las bases para poder capturar esa oportunidad. Estamos frente a una, como lo decía, sociedad, geopolítica, tecnología. La geopolítica se va alineando de una manera que nos está presentando una oportunidad posiblemente histórica. La tecnología está ahí. Y como sociedad estamos preparados para capturar y necesitamos capturar esa oportunidad. A nosotros como actores de este ecosistema, de esta sociedad, como decisores, como reguladores, como ejecutivos de empresas, como consumidores, nos toca hacer nuestra parte para generar un movimiento de innovación y sobre todo de colaboración. Esto va de colaboración y de creación de valor en conjunto, de tener una mentalidad de abundancia y no de una mentalidad de escasez, de pensar en cómo hacemos crecer la torta para que todos crezcamos un poco más y no mirar solamente un lado de la foto pensando que si uno gana otro pierde. Si realmente logramos cruzar esta brecha y empezar a capturar esas oportunidades que la tecnología del 5G y la alineación geopolítica se nos va planteando, creo que crearemos un México mucho más competitivo y mucho más inclusivo.
Muchas gracias, Sergio. Hablamos de retos, de incentivos, de beneficios. Luis, retomando tus palabras, Sergio, ¿cómo capturamos esta oportunidad de implementar 5G en México? ¿Cómo soñamos con este paso para la transformación digital en las empresas? Sí, bueno, no voy a decir que Enrique, Sergio y Karen me robaron la respuesta, pero ya complementaron mucho de lo que iba a platicar. La realidad es que la demanda de datos está incrementando de manera exponencial, impulsadas por la transformación digital, por el Internet de las cosas. Y lo que está pasando es que ya no solamente hablamos de dispositivos conectados como un smartphone, un smartwatch, una tablet. Ya estamos hablando de dispositivos conectados como un sensor inalámbrico que puedes montar sobre un motor para que con las vibraciones que tenga ese motor mande la información a la nube y regrese y te diga, oye, este motor va a fallar, este motor requiere mantenimiento. O sea, ya estamos en ese nivel. Digo, para 2050 se estima que al menos vamos a tener 75,000 millones de dispositivos conectados. Y lo emocionante es que ya no solamente hablamos de ver Netflix o YouTube o bajar películas muy rápido. Ya hablamos de conectividad de dispositivos que están en el segmento industrial y el 5G viene a complementar el rompecabezas que tenemos. Digo, ya tenemos computación en la nube, ya tenemos computación al borde de la red, o el famoso Edge Computing, que es que tú puedas procesar datos cerca de tus equipos sin necesidad de mandarlos a la nube y que regresen. Tenemos inteligencia artificial dentro de la misma, machine learning, deep learning, realidad aumentada, realidad virtual. Tenemos ya todas estas herramientas tecnológicas que justo con el 5G van a dar un paso adicional. Digo, lo comentaban en un foro anterior, vamos a requerir más ancho de banda, menor latencia. ¿Por qué? Porque mientras más dispositivos estemos conectando a la red, pues se va a hacer mucho más robusto o vamos a requerir una red más robusta y ahí es donde entra 5G. Digo, ventanas de oportunidad hay muchísimas, desde el instalar un sensor inalámbrico como el que platiqué o una de las tecnologías que comenté para buscar soluciones de sustentabilidad. Y, por ejemplo, en ABB tenemos una plataforma que se llama Closer, prácticamente es una aplicación de realidad virtual con unas gafas inteligentes. Lo que hace es que le da las herramientas al usuario que no tiene capacitación para manejar un equipo altamente especializado. Se las pone, va con el equipo, ve un gemelo digital en las gafas y empieza a ver, no sé, algún proceso para manejar alguna falla, ¿no?, que haya tenido el equipo. Ese como un primer nivel. En segundo nivel, podemos conectarnos de manera instantánea con alguna persona de servicios para que esté asesorando al usuario. Y bueno, eso ya que tenemos, incrementamos productividad, reducimos costos de mantenimiento, reducimos costos operativos. Más importante, tenemos a un cliente contento porque damos asesoría 24/7. Y bueno, las áreas de oportunidad son muchas también. Automatización inalámbrica, estamos viendo avances en ese ramo muy importantes. Colaboración con robots, digo, ya podemos controlar robots de manera remota, igual ya lo comentaron, pero prácticamente hay que perder el miedo a adoptar las nuevas tecnologías. Obviamente hay mucho camino por recorrer, pero las oportunidades son inmensas en el segmento ya sea industrial, construcción, puertos, minería, digamos, las oportunidades son ilimitadas. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, tenemos que ir cerrando, vamos a concluir nuestro panel. Me gustaría que en una frase cada uno de ustedes, por favor, nos dieran su recomendación. Y eso es, pues, para cerrar ya nuestro panel, les agradecería, empezamos con Enrique, por favor, una frase, una recomendación, una conclusión, ¿cómo vemos este futuro conectado en transformación? Acortar la brecha digital. Colaboremos para cortar la brecha digital. Completamente de acuerdo, cortar la brecha digital. Igual colaboración para cortar la brecha digital.
Pues entonces tenemos el ganador, brecha digital, cerremos brecha digital por medio de la tecnología. Y pues muchísimas gracias por este primer panel. En unos momentos vamos a continuar con nuestro siguiente panel de retos 5G. Gracias. Gracias.